Te agradezco mucho que estés aquí presente en Terapia Podcast Paola Pasillas, la cual trabaja en producción de teatro como stage manager. Sí, así es. Muchas Haces gracias. todo lo que, te encargas de todo lo que está atrás del escenario, ¿no? Así es, de la coordinación de los técnicos, los artistas, todo lo que necesita una obra para llevarse a cabo. De eso me ¿Te encargo gustó tu yo. trabajo? Sí, claro, me encanta. Y la idea de Terapia Podcast es que podamos platicar Ujú. sobre algún tema que tú quisieras abrir, algún tema emocional, Ok. sobre todo algo relacionado con tu vida. Y para esto te pregunto si hay algún tema que quisieras tú abrir aquí en terapia. Am, pues sí, claro. Siento que hay bastantes cosas. Yo tengo ansiedad y depresión diagnosticada. Entonces, ¿Cuándo te diagnosticaron la ansiedad y la depresión? oficialmente fue hace un año, después de que tuve un intento de suicidio. Entonces fue cuando toqué fondo y fui con un psiquiatra. ¿Qué estaba pasando hace un año? Soy muy sensible. Voy a llorar de seguro. Gracias. Hace un año tuve una crisis que se originó a raíz de como un problema de la universidad y con unas amistades que yo, la verdad es que no supe bien como cuál fue el detonante. Digo, yo me hice como mis propias conclusiones porque las veces que intenté hablarlo con ellas, pues nunca me dijeron bien qué había pasado. Pero mi teoría es que yo eh, me dieron un empleo en la Fórmula 1 como stage manager y una de mi grupo de amigas de ese entonces, como su mayor sueño era justo ser parte de la Fórmula 1. Y entonces cuando yo les digo a mis amigas como de, hey, ¿qué creen? Voy a trabajar en la Fórmula 1 y así, como que empiezo a sentir como cierto resentimiento por parte de ella. Y después de ahí, pues, dejo de hablarme, literalmente. Entonces yo intenté como acercarme con ella, como de, ¿qué pasó? O sea, hice algo, no sé, algo te molestó, hay que hablar las cosas. Y me dijo como, no, no eres mi amiga, ya no me vuelvas a hablar, no sé qué. Y empezó a voltear como a todo mi grupito de amigas eh, en mi contra. Y entonces de repente ya ninguna me hablaba y bueno, después de eso salieron otras cosas, como por ejemplo me sacaban de los proyectos de la escuela o a veces si yo tenía que faltar por una junta de la Fórmula 1 le decían como, no, pues quién sabe dónde está, o sea, le decían a los maestros, pues, ¿no? Cosas así. Y entonces eso fue algo que a mí me pegó mucho, la verdad. Digamos que una amiga por celos de que estuvieras trabajando ahí en Fórmula 1 como que empezó a sentirse como amenazada y tuvo malas actitudes contigo. Esto lo llevó a todo el círculo social de tu Ajá, escuela y eso te provocó como un distanciamiento de parte de ellos y también tú te sentiste sí, muy triste con todo esto, ¿no? sí, porque de repente fue como, o sea, yo me acercaba a mi círculo y les decía como, hola, ¿cómo estás? O, oye, esto, y literal de que se daban la vuelta y se iban. O sea, ni siquiera un, estoy enojada o algo así, ¿sabes? Literal, Rechazo ajá, total. exactamente. Entonces, pues sí, me sentí como muy fuera de mí y creo que am, quizá ahorita que ya eh, lo veo como un poco más desde afuera, siento que eso quizá, si bien no fue todo lo que lo causó, sí fue como un detonante muy grande de cosas que yo había estado suprimiendo, digamos, a nivel emocional. Y pues al final con eso, pues ya, se fue la gota que derramó el vaso. Y cuando hablas de la gota que derrama el vaso, ¿es como una crisis que viviste? Sí. ¿Cómo se manifestó esa crisis? Pues primero empezó con
como una despersonalización, yo diría. O sea, había veces en las que ni siquiera me acordaba como, no sé, como que me sentía fuera de mí. Y después, pues al presentarse como estas actitudes en mi círculo y así, eh, me empezó a generar muchísima ansiedad ir a la escuela. O sea, yo llegaba a la escuela o el simple hecho de saber que tenía que ir a la universidad, a mí me, o sea, me empezaba a temblar, me ponía muy nerviosa, no quería ir. Homofobia social, Exactamente. despersonalización, que es de repente sentirte como que estás como zombie, como en un Ajá, sueño, sí, 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 y como que no totalmente. estás dentro de ti misma, ¿no? Ujú, así es. Y luego, pues como que esa ansiedad me llevó a tener problemas de sueño. De por sí, a raíz de que falleció mi papá, yo empecé a tener problemas de sueño, pero nunca lo había como tratado, digamos, o sea, nunca había tomado medicamento para dormir ni nada de eso. Como que solo dije como, bueno, pues pasó y ya. Pero a raíz de esto, sí, como que se... Por eso te digo que siento que esto fue como un detonante de cosas que ya traía antes. Eh, entonces, Y cuando hablas de antes, porque ahorita estás hablando de en tu escuela hubo mucho rechazo y eso es muy fuerte, pero hablas de algo anterior. ¿Qué, qué pasó antes? pues algo, yo antes estudiaba en una escuela de danza, antes de estudiar la carrera que estudié, estaba en la licenciatura de danza y ahí me habían generado trastornos de la alimentación y como temitas de ese estilo. Entonces por eso siento que como que aprendes a vivir con ello, de cierta forma. O bueno, al menos yo aprendí a vivir con ello. Y lo normalizas. Entonces ¿Cuánto tiempo antes fue eso? fue 3 años antes. Y estabas en una escuela de danza Así es. y había como mucha preocupación por el físico. Claro, sí. Nos pesaban cada mes. Era obligatorio por mes ir al... Ahí mismo en la escuela había como un nutriólogo, un doctor y así. Y era por ley pesarte y medirte cada mes, como para seguir tu... eh, para tener un control. ¿Y cómo te iba a ti con eso? Pues bien, o sea, antes cuando yo me dedicaba a la danza, siempre fui como muy delgada, como que dentro de las proporciones y así, pero claro, justo como por esta onda de seguir estando dentro, como no puedes subir un kilito más o cosas así, siento que empiezas a generar ciertos patrones dentro de ti, como no puedo comer, no sé, 2 galletas o cosas así, o tengo que estar haciendo ejercicio siempre, o si me como, no sé, si como postre, entonces significa que voy a tener que hacer 1 hora más de cardio, cosas así. Y esto hablamos de como una búsqueda de un sentido de pertenencia, ¿no? Como de pertenecer al grupo, estar en un molde Claro, y estar bien con los que estás, ¿no? Para que te acepten, sí, claro, exacto, y tanto en porque, la escuela como en la danza, ¿no? exacto, sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó o cuándo crees en tu vida que empezó como la búsqueda de un sentido de pertenencia? ¿O hubo un déficit de esto en algún momento de tu vida? Pues ¿Un rechazo no, familiar? El que te sintieras apartada? mm, no que yo recuerde, quizá siempre... eh, es que yo entré a la danza desde muy chiquita, entonces no sé si quizá desde siempre como que yo haya como buscado esta como de manera aspiracional, digamos. Entonces, pues sí, siempre fue como, antes sí era mi sueño como ser bailarina y toda esta onda, entonces justo yo creo que quizá por ahí va, ¿no? Como Por esta ahí onda de se empezó querer. a formar de chiquita Ajá, en la danza. Pero a nivel familiar estabas como sí, tranquila. sí, sí, Había sí, apego seguro, te sentías bien con tus papás, ¿no? ¿Tienes hermanos? sí, tengo un hermano mayor. Ajá. Sí, todo bien. Digo, mi mamá también es otro tema, que de repente como que no tiene las conductas más sanas, pero no, no creo que haya sido como justo el motivo de,
¿sabes? Esto fue más social con Sí. las compañeritas de danza y todo eso. Se empezó a formar como esta Ajá. idea de quiero pertenecer y quiero estar bien en el molde, Sí, ¿no? claro, claro. Totalmente. Haces cara de chin. Sí. Sí. Entonces eso fue en la danza y más adelante en la escuela con este rechazo se desarrolló, digamos, explotó la Sí, bomba de la crisis justo. y hubieron algunos síntomas como despersonalización, insomnio. Ujú. ¿Qué más? ¿Tenías taquicardias? Sí, justo de repente sentía como mi corazón a 1000 por hora. eh, Dejé de comer también. Ujú. Mm, El estado de ánimo sí, triste. me decayó, ajá, decaí bastante en mi estado de ánimo. O sea, no quería salir de la cama o no quería hacer nada o cosas, inclusive recuerdo que en ese momento yo estaba, justo fue ahorita que lo pienso, como en retrospectiva, me dolió muchísimo porque la Fórmula 1 fue un evento que yo siento que pude haber disfrutado muchísimo más de lo que hice, pero justo yo traía todas estas cosas en la cabeza y como que solo me enfocaba en existir, ¿sabes? O sea, en como sacar la chamba, pero sin como poner más de mí o lo que me gusta o lo que me apasiona, como siempre procuro, sino fue solo como cumple y ya, ¿sabes? ¿Cuánto ha durado esta crisis? O sea, de que pasó en adelante, ¿cómo podrías describir en cuanto a temporalidad? Am, yo diría que todavía duró como, esto fue más o menos como en septiembre del año pasado, no del 2023, hace 2 años, es que con el cambio de año Si todavía. acabamos de cambiar Sí, de sí, sí, año, sí, exacto. exacto. Em, Todavía duró, yo creo que como por marzo, abril más o menos de 2024. O sea, sí, ese semestre yo me di de baja en la escuela porque justo no podía, o sea, no había forma de que yo continuara. O sea, a las clases a las que iba yo no me, o sea, me sentaba y no ponía atención o no, o sea, como que me entraba por un lado, salía por el otro, ¿sabes? Como que no había forma de como conectar. Estabas distraída. Sí, totalmente. Y eso también fue un gran golpe porque la decisión, o sea, cuando yo tomé la decisión de darme de baja de la escuela, pues a mi mamá le impactó bastante, ¿no? Porque ella, de cierta forma, como que veía que yo estaba mal y así, pero pues yo como que lo ocultaba un poquito, ¿sabes? Y entonces me acuerdo perfecto que un día mi tía, que es muy cercana, o sea, yo la quiero mucho, siempre ha sido muy cercana a mí, eh, fue a mi casa y me dijo como, a ver, ¿qué está pasando? No puedes, o sea, no puedes seguir así, ¿no? Si vas a hacer algo, o sea, ya no quieres seguir estudiando por ahorita, pues está bien, pero decídelo, porque o sea, las clases siguen pasando, tú no estás yendo, yo tenía beca, entonces fue como, eh, o sea, solo vas a perder tu beca, que haz algo, ¿no? O sea, si te vas a dar este tiempo, este semestre, lo que sea, está bien, pero no actúa, ¿sabes? No te quedes. Tomó una decisión. Exacto, así es. Mm. Entonces, pues ya lo pensé y todo, vi como las posibilidades, escribí como para darme de baja temporal y etcétera. Y cuando le digo a mamá, sí fue como un... Yo estaba temblando, ¿no? Yo estaba así como, no, mira, me va a regañar, va a decir como cosas así, no sé. Yo imaginaba lo peor, ¿no? Em, y ya, y se lo dije, o sea, la senté en la sala, le dije como, mamá, está pasando esto. Ella ya se había dado cuenta, obviamente, y ya me dijo como, está bien, o sea, si eso es lo mejor para ti en este momento, está bien. Lo cual yo sentí así como un alivio grandísimo porque
yo en mi mente lo imaginaba así como de la peor manera, ¿no? Em, pero sí, ese fue un gran alivio para mí, me di de baja. Y como que eso me permitió respirar un poco más. Y ya a raíz de eso empecé a ir con el psiquiatra y como a tratarme y a ver qué onda. Y ya, pues a no dejarlo a la deriva, ¿no? Porque muchas veces mi mamá es una persona de las que no creen los psicólogos o en los psiquiatras y así. Entonces, siento que también esa es la razón por la cual yo antes nunca había ido a terapia como tal o con un especialista, porque justo ella fue como de, se te va a pasar o esto solo, no sé, solo te sientes mal ahorita, pero va a salir o algo así, ¿no? Pero ya con esto mi mamá fue como, a ver, sí necesitas ayuda. Todavía te noto bastante sensible. Supongo que no ha sido fácil este camino y pues me gustaría proponerte si quieres que hagamos un ejercicio. Ujú, claro. Me gustaría que imaginaras que el día de hoy te vas a dormir como todos los días, te alistas para dormir y caes en sueño profundo. Ok, Y mientras duermes sucede un milagro. ok. Es un ejercicio de imaginación. Sí, sí, sí. Y este milagro lo que provoca es que soluciona todo tipo de problemas en tu vida. Problemas físicos, emocionales, todo, absolutamente todo. Ok. Pero tú no te has dado cuenta que esta problemática ya terminó, que todos tus problemas terminaron. Y despiertas mañana sin saber que este milagro ya sucedió. Y la pregunta que yo te haría es, ¿qué sería diferente en tu vida para que tú te dieras cuenta que este milagro sucedió? Am, yo creo que no sé. Yo creo que quizá la relación con mi mamá. Mejoraría. Sí. ¿Cómo sería la relación con tu mamá ahora, después del milagro? Em, con una comunicación muchísimo más clara, con... En ocasiones a ella le gusta como jugar un poco como al... Como muy infantil, ¿sabes? Como de me enojo contigo y entonces no te hablo y cosas así. Entonces siento que eso, o sea, la comunicación. Ya no sería así. Ajá, exacto. ¿Cómo sería ahora? Si ya no juega al me enojo, ya no te hablo, ¿cómo sería después del milagro? Pues muchísimo más clara, mucho más madura. ¿Hablando quizá? Sí, exacto. Am, ¿Qué más pasaría en tu milagro? ¿Tendrías una mejor comunicación con tu mamá, una comunicación más madura? ¿Qué más pasaría en tu milagro, en tu vida? ah, siento que quizá, bueno, me gustaría, ¿no? Que mi percepción como hacia mi persona cambiara, o sea, como mucho más segura, mucho más... Luego de repente yo suelo ponerme el pie mucho, o sea, me he dado cuenta y lo he estado trabajando, como que de repente me suelo poner mucho el pie a mí misma, justo por esta onda de que a veces no confío tanto en lo que hago o en mí. Entonces sí, siento que eso ¿Tendrías también... más confianza en ti? Exacto, sí. Y cuando hablas de percepción de tu persona, cómo te percibirías? Pues
segura, capaz. em, con más confianza. eh, sí, sin temor a alzar la voz o a decir lo que pienso. Ujú. Dirías lo que piensas con seguridad. Claro, sí. ¿Hablas de con tu mamá o en general? En general, porque siento que, o tanto con mi mamá, pero también en mi vida personal y profesional, muchas veces me da mucho temor o mucha ansiedad, como esta onda de querer decir las cosas y no poder por qué van a pensar o qué tal si no es el momento o qué tal si porque digo esto, no sé, por ejemplo, qué tal si porque digo esta opinión y así, entonces ya no me contratan o cosas así, ¿no? Ujú. Como esta onda de estos pensamientos que ocurren acá atrás que nublan como la Como de percepción. inseguridad, de Exacto, que lo que digas no lo validen exacto. o eso tenga unas consecuencias negativas. Sí, Pero sí, en el sí. milagro podrías decirlas, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería en el milagro? ¿Cómo te imaginas esa situación? ¿Te valdría lo que opinen o si te contratan o no, pues da igual, ¿no? Ajá, sí, como justo como no tener miedo como a esa, porque a veces me da mucho miedo como esta incertidumbre de repente el teatro es un campo como muy chiquito y entonces tienes que cuidar lo que todo el mundo dice y aparte si eres mujer está peor porque pues no hay muchas mujeres, entonces, o sea, es difícil que una mujer entre como tal, ¿no? Como a un campo lleno de hombres. Y entonces, como esta onda de ser aceptada, pero tienes que seguir siendo femenina, pero tienes que seguir como cuidando este asunto de tu persona y cosas así, ¿me explico? Claro, entonces a lo mejor te importaría mucho menos el que dirán y Ujú. te importaría mucho menos como el peso que le estás dando a socialmente ser mujer, ¿no? Sí. Ser criticada por ser mujer, ¿no? Entonces Ujú. podrías decir las cosas con seguridad. Sí, 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 claro. ¿Qué más pasaría? Ya me hablas de una mejor comunicación con tu mamá, una percepción más positiva, más optimista de ti, como que soy más capaz, soy segura. ¿Te animarías, te aventarías el clavado en decir lo que opinas en la chamba sin importar si me contratan o no me contratan o si soy mujer o si opinan tal o cual? ¿Qué más pasaría en tu milagro? Siento que, pues igual como en este tema de mi mamá, quizá le diría cosas que no me atrevo a decirle también. ¿Cómo que Eh, le dirías? pues muchas cosas que no concuerdo con ella y que de repente siento que estoy como un poco atada a ella, como actualmente vivo con ella. Ujú. O sea, por ejemplo, a mí el independizarme es como un sueño grandísimo. Eh, porque siento que justo te da esa libertad y esa independencia de, claro, ahora me voy a hacer cargo como 100% de mí, de mi entorno y de donde vivo y de etcétera, ¿no? Ujú. ¿Y en el milagro ya te verías independiente? Sí, claro. ¿Cómo sería? ¿Vivirías en un depa o cómo Ajá, sería? sí, sí, sí. Uno de mis más grandes sueños es irme a Estados Unidos a estudiar la maestría, pero también justo a trabajar en el mundo del entretenimiento, bueno, del teatro, allá en Ujú. Estados Unidos. Ah, qué padre. Sí. Entonces ahí te ves ya en Estados Unidos estudiando la maestría y trabajando en el teatro, Sí. con esta independencia de la mamá, con Ajá. más seguridad, Sí, 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 sin tanto totalmente. miedo de dar mi opinión. Exacto. ¿Algo más que agregarías a tu milagro? Mm, Porque hay carta abierta, así que tú decides. pues, si pudiera tener a mi papá, ¿Tu papá falleció? sí, cuando yo tenía 18 años. Ujú.
¿Y cómo sería esa relación si estuviera? Eh, pues bien, no sé. Bueno, ahorita que lo pienso, puede ser como medio un arma de doble filo. Porque, y justo la otra vez lo platicaba con una amiga que también pasó por una experiencia similar a la mía. O sea, perdió a su papá muy chiquita y así. Eh, y de repente, como que ya creamos una vida sin ellos, ¿no? Entonces, como que nuestro recuerdo, nuestra versión que tenemos de ellos ya no concuerda con la vida que tenemos ahora. No, no importa, esto es un ejercicio de imaginación y tú estás soñando que esté. ¿Para qué? ¿Cómo sería esa relación? ¿Qué habría? Pues porque él siempre me dio como ese soporte emocional y como artístico, de cierta forma, que de repente a mi mamá le costaba un poco más de trabajo darme. Ujú. Em, entonces como que, Como al platicarle las cosas. exacto, siempre la relación con mi papá fue como mucho más abierta a nivel sensible, digamos, que con mi mamá. Entonces, pues sí, obviamente extraño eso y obviamente me gustaría volver a tenerlo. Y también hablaste a nivel artístico, hablaste de la comunicación, sensibilidad, lo emocional, pero también Ajá. hablaste de lo artístico. ¿Tiene algo que ver con lo artístico, la S- relación con tu papá? Sí, claro, él desde que yo tengo memoria siempre me apoyó y siempre fue como este esta persona que me impulsaba a seguir cuando de repente yo decía como, es que como que pasa esto, no, no sé, de repente me fue mal en la clase o cosas así. Él siempre fue como el de que no, tú puedes, o sea, como justo siempre estuvo ahí para mí, cosa que de repente mi mamá era como, no sé si, no sé por qué, más bien, no, o sea, la verdad no sé, pero de repente mi mamá no tenía, o ella no es como de dar tanto apoyo, ¿no? Ella es como de, literal, ¿has visto ese meme que dice como, there, ¿sabes? Como que, Ujú. sí. Ella tiene otro estilo, Ajá, no es exacto. tan apoyadora, no es tan Ajá, y es como, moralmente. Ajá. y ya, exacto. Ujú. Y no, mi papá era mucho más, como de, daba mucho más afecto físico, más, como más, yo me sentía mucho más apoyada o acogida con él que con mi mamá. Eh, bueno, tratemos de imaginar este milagro nuevamente, viviendo en Estados Unidos, estudiando la maestría, trabajando allá, dando tus opiniones con confianza, con una mejor relación con tu mamá. Quizá le hablarías por teléfono, se llevarían mejor, sin enojarse tanto, con, digamos, con cierto apoyo, alguna persona con que te diera apoyo y aceptación en cuanto a lo que haces, en cuanto a lo que necesitas, algún consejo que te Ajá. daba, por ejemplo, tu papá, ¿no? El tema también de que te importaría menos el que dirán. Imaginemos todo este milagro y te voy a preguntar algo de este milagro, por supuesto no en el 100% porque estamos imaginando el milagro, Claro. pero en algún porcentaje más chico, ¿sí existe en tu vida? ¿Hay algo de todo esto que imaginamos que sí tienes en tu vida en un menor porcentaje? Pues sí, yo creo que ¿O en ciertos momentos, por ejemplo? sí, en ciertos momentos definitivamente, como que hay momentos con mi mamá, por ejemplo, en la que, y sé que ella también lo ha trabajado a raíz de lo que pasó hace un año, bueno, año y no sé cuánto, eh, como que ella ya ha trabajado esta onda como de ser un poco más abierta, de estar ahí para mí, o sea, sé que le cuesta, pero sé que lo intenta, ¿sabes? Sí, a su personalidad, porque Ajá, no es papá, ¿verdad? exacto, sí. Pero intenta ser más Ajá, comunicativa. ¿Qué más intenta? sí, y por ejemplo,
recuerdo una sesión con mi psiquiatra que pues yo le contaba como estas cosas, ¿no? De que de repente siento que mi mamá no está para mí, ¿no? Y entonces el psiquiatra dijo como de, a ver, espérame tantito, la metió, bueno, ella me estaba esperando afuera, la metió y le dijo como de que, señora, tiene que hacer esto y esto y esto para que, como que la regañó, digamos, ¿no? Eh, y entonces, como que ya a ella le cayó el 20 y ella, porque el doctor literal la sentó y le dijo como de que no es que Paola se sienta mal porque quiera sentirse mal, ¿no? O no es porque ella haga esto porque quiere, sino porque hay como una serie de cosas atrás que están haciendo que Paola se sienta así y así. Y ya, entonces como que siento que eso ayudó a que mi mamá dijera, bueno, está bien. O sea, como que sí hay algo. Entonces ha cambiado tu mamá. Sí, sí, sí. Y hay veces que no, pero hay veces que sí. Exacto, le cuesta, pero Pero ahí va. hace su luchita. ¿Qué más se parece al milagro? Eh, Mi novio eh, me da un soporte emocional grandísimo. Sí, sí, sí. Tipo como el que te daba tu papá. Sí. Sí. Ok. ¿Qué más? En cuanto a inseguridad y eso, hay veces que sí te sientes segura y sí dices lo que quieres. Sí, hay ocasiones en las que digo como, bueno, ya, chingue su madre. Ay, perdón. Sí, no, sí. Este, Tiene su madre. y digo las cosas, pues como que de repente, y siento que tiene que ver, por ejemplo, con cosas que he platicado con mi novio y así, de repente él me dice cosas como de, bueno, pero si tú no quieres quedarte aquí en México, ¿por qué te preocupa que no te den chamba aquí en México, no? Si de todas formas tu sueño es irte a Estados Unidos, no sé, a Broadway o a, no necesariamente Broadway, para hacer teatro en Estados Unidos, eh, o sea, ¿cuál es el problema aquí, no? Entonces de repente es como, tienes razón. Y es como, entonces pienso esto y esto. Súper. Entonces, Tú sabes si lo puedes hacer. sí. Súper bien. ¿Algo más que se parezca al milagro en tu vida actual? Am, de repente hay como ciertos pequeños logros chiquitos que yo he logrado, que siento que saben mucho como esa libertad o esa independencia a la cual me gustaría aspirar. Bueno, ¿Cómo qué? como por ejemplo recientemente compré mi coche, o sea, yo me compré un coche, Órale, qué bien. sí, y entonces justo de repente es como, esto sabe tener mi propio coche, o cosas así. Y es como, Esa es una parte de la independencia que hablabas, ¿no? exacto, sí, justo, Ya me puedo mover con lo que yo compré, exacto. con mi coche. Así es. Qué buena onda. Entonces, obviamente, sé que lleva como una responsabilidad muy grande y etcétera, etcétera, pero también lo va a conllevar vivir sola o vivir en otro país o lo que sea. Ujú. Pero, pues es como estos pequeños, como pedacitos de, como probaditas de lo que puede ser. Ujú. Está padrísimo. Ujú. Y platícame cuáles son tus mayores virtudes o las que tú más aprecias o valoras. Am, yo creo que una de ellas puede ser muy sensible. Y sé Ujú. que puede ser un arma de doble filo, porque por ejemplo ahorita he estado llorando mucho. Pero, Pero no para mal, ¿no? exacto, justo. Antes yo decía como, es que siempre me la paso llorando y así. Pero justo he aprendido a trabajarlo y como de, no, está bien y que puedo llorar de tristeza, de alegría, de que algo me recordó algo y esto me evocó este sentimiento, lo que sea. Entonces siento que justo este ser tan sensible que soy es una gran virtud porque también esto me lleva a ponerme mucho en el lugar de las demás personas, por ejemplo, y entonces, Eres más empática. exacto, ser mucho más empática. Igual considero que la creatividad o esta onda como de pensar afuera de la caja
Claro. En el teatro es muy necesaria, porque como de repente ahí, en el teatro en México sobre todo, como no tenemos a veces como la gran producción y todo el presupuesto que quizá quisiéramos tener, de repente es como, bueno, ¿y cómo me las ingenio con los 10 pesos que tengo? Y entonces es justo como rascarle y a ver, entonces con una lata de chiles hacer una luz, por ejemplo, y cosas así. Solucionar con lo que hay, ¿no? Exactamente. Y además, cuando suceden las cosas, porque me ha pasado estando en función que se rompe X cosa, X pedazo de utilería o pedazo de escenografía o lo que sea, y entonces es resuelve como tengas y cuando puedas, o sea, y con lo que puedas, pero en 5 minutos que ya se ocupa esa pieza en la escena, ¿sabes? Entonces como que ese trabajar bajo presión también Es muy buena virtud y ser considero que, creativa, ¿no? exacto, lo he ido desarrollando y ya no sé. Pues son muy buenas virtudes. Sensibilidad, empatía, sabes trabajar bajo presión, eres creativa, soluciones problemas, que es un poquito de, has desarrollado esta inteligencia, ¿no? Sí, Para solucionar temas de la vida y de tu trabajo y de todo, ¿no? sí, 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 así es. Está padrísimo. Gracias. ¿Y qué crees que haría falta como hacer para acercarnos más al milagro? Porque ya hablamos que sí hay, de repente tu mamá sí se comunica bien, han mejorado su relación, tienes una buena relación con tu novio, te va bien, sientes soporte por ahí, te compraste un coche, como que estás encaminada ya. Sí. ¿Qué haría falta para acercarnos un poquito más al milagro? Am, siento que ahorita en este punto de mi vida es un paso que todavía no me atrevo a dar. Justo como esta onda de salir fuera del nido, ¿sabes? Out of the box. Ajá, exacto, justo. Entonces, la verdad es que de repente me da mucho miedo y mucha como incertidumbre de no, ¿y qué pasa si fracasas? ¿Y qué pasa si no sé qué? Entonces como que digo, bueno, mejor otro ratito, otro mes aquí adentro, ¿sabes? Entonces, Como vivir en otro lado ajá, o salirte de tu casa. Y exacto. hasta haces una sonrisota gigante. Fíjate qué importante sería ese cambio, Sí. porque cambiaría tu mood, tu estado de ánimo. Entonces, si no ya hacerlo, empezarlo a planear, ¿no? Quizá. Podría ser. ¿Cómo le voy a hacer para independizarme? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿O qué maestrías me voy a ir a estudiar? ¿O qué opciones hay de entrada, ¿no? Ajá, sí, porque a veces, y sí me pasa, ¿no? Que obviamente lo sueño y digo como estaría padrísimo y no sé qué, pero de repente cuando digo como, bueno, a ver, vamos a como aterrizar las ideas y es como, ay, mejor hago otra cosa, o mejor, ay, es que estoy muy ocupada con el trabajo, o cosas así, y entonces ya me desvío y para no hacerlo, o sea, sé que intencionalmente estoy como evadiendo eso. Ujú. Sí, porque causa ansiedad cualquier cambio, ¿no? Estás muy acostumbrada a vivir con tu mamá, Sí. pero tal vez es el momento de empezar a pensar la estrategia para independizarte, ¿no? ¿Algo más que se te ocurra Em, para acercarnos más al milagro? pues quizá trabajar un poco más con mi mamá, porque de repente es como, yo digo como, bueno, pues así es ella y ya, bye. O sea, como igual como para esta onda de justo estar más cómoda, como que digo, ya, no voy a pelear ya, lo que sea. O yo digo como, bueno, así es ella, no va a cambiar, bye. Y no le tomo como ese tiempo o ese esfuerzo de, a ver, pero ven, vamos a platicar, o como, no, pero dime esto, ¿no? O, ¿Y tienes alguna idea de cómo mejorar la relación con tu mamá? ¿Cómo platicar más con ella? ¿O terapia? ¿O qué? pues ¿O aceptarla como es? creo que como que una parte de mí me gustaría intentar terapia con ella. Eh, pero igual ahorita tengo un poco de... Como que de repente tengo pensamientos encontrados, ¿sabes? Una parte de mí es como de, claro, quiero ayudarla y ayudarnos.
y hay que ir a terapia y hay que crecer juntas y hay que trabajar todo esto, pero luego otro pensamiento mío es como, bueno, ya, así va a ser ella y ya, ahí. No sé. O sea, Pero como, trabajarlo no quita que así vaya a ser ella o no. Pero creo que es importante tener un trabajo. ¿Ella se prestaría? no sé, No fíjate. sabes. Quizá en ocasiones, o quizá de repente tendría que ver mucho como el mood en el que ella estuviera. Agarrarla en un buen mood, decirle, oye, pues me gustaría tener una mejor relación contigo y si hacemos Ajá, terapia familiar o algo, sí, como, ajá, como justo es como vendérselo, ándale. yo siento. Y si no quisiera, pues ya lo trabajas por tu cuenta. Que también la independencia te va a cambiar la perspectiva de la relación con tu mamá, que está muy pegada ahorita, está muy junta. Y el salirte de esa caja, como tú dices, Ajá. te va a cambiar la perspectiva. Entonces, creo que un buen cambio podría ser la independencia o planear la independencia. Otro sería trabajar la relación con tu mamá. ¿Alguna otra idea que te venga para acercarnos más al milagro? Mm, no, yo creo que serían solo esas. ¿Cómo te irías de esta sesión? ¿Qué te llevarías? Eh, siento que estoy, estoy feliz conmigo porque antes no podría haber, no había forma de que yo hablara de estos temas sin que yo fuera un mar de lágrimas. O sea, sé que ahorita lloré y todo, pero fue como mucho más controlado, como, Contenido. ajá, contenido, pero me di cuenta que ya no duele tan, ajá, que ya no duele tanto como antes, ¿sabes? Como que ya está ahí como la cicatriz y ya no está así al rojo vivo, Ya no ¿sabes? está la herida abierta. Exacto. Qué padre. ¿Te ves contenta? Entonces, sí. Y esta onda de pensar en mi independencia y de planearlo y esto, la verdad me da como mucha seguridad y mucha esperanza. Y te agradezco mucho que te hayas abierto en Terapia Podcast, porque a lo mejor alguien está pasando por algo similar y para que pueda entender cómo en este proceso que has logrado muchas cosas y mucho entendimiento, pues a lo mejor esta persona también dice, ah, pues me ayudaría a ir a terapia o me ayudaría a hacer lo que hizo ella y Paola, o a lo mejor Claro. esta idea es buena o pues, me voy a animar a ser más seguro, más segura en decir mis cosas o me voy a acercar a alguien que me dé este soporte Sí, con totalmente. respecto a tu experiencia, ¿no? Te Sí, sí, agradezco sí. muchísimo que hayas Gracias, no venido a de qué. Terapia Podcast. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.